tal? Bueno, estábamos haciendo nuestras estimaciones a priori. Quedamos que estamos usando un método que se llama estimación con principio del máximo. Ya se debe entender por qué, pues estimamos el máximo de la función. Y para finalizar, quedé que por compromiso realmente, porque el argumento es el mismo, quedé que iba a ser el argumento para la parte izquierda de la desigualdad. Que es ahora estimar el mínimo, que a fin de cuentas un mínimo, pues multiplicándolo ahí por un menos lo pueden ver como un máximo. Entonces el argumento, por eso se sigue llamando de principios del máximo. ¿Sale? Bien, entonces continuamos. ¿Ok? Continuamos. Carajo. Ok. Entonces, para obtener la estimación ahora interior, perdón, la estimación inferior, la del lado izquierdo, ¿ok? Ahora consideramos la función ahora b de x, t igual a e a la menos beta prima t por 1 de x, t, pero ahora con más m más t por f, ¿sí? Entonces difiere de la otra por los signos, ¿no? ¿Ok? Y calculamos exactamente lo mismo. Calculamos b de t más la suma de igual a 1 hasta la n de AI por b xi más b más beta prima, ya saben quién es beta prima, por b. Y hacen toda la cuenta, ya saben cómo, y van a obtener que e a la menos beta prima por t por f minúscula más f mayúscula más b más beta prima por m más t por f, ¿sí? Por la definición ahora de la f mayúscula y de la m mayúscula, y además sabemos que b más beta prima es mayor estricto a 0, pues concluimos que ahora, contrario a lo que pasaba en el caso anterior, tenemos un signo no negativo, ¿no? ¿Sale? Esto es no negativo. ¿Ok? Acuérdense que la f es el máximo de esto. ¿Sale? Es el máximo de eso, el supremo. Va sobre el cono. Entonces, esto es positivo. Esto es positivo. Positivo. O mejor dicho, al menos esto es no negativo, porque la t es mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces concluimos que esto satisface que bt más la suma de igual a 1 hasta n de AI por bxi más b más beta prima por b es ahora mayor o igual a 0 en CKP. Entonces, sea ahora x1, t1, que pertenece a la cerradura de CKP, ¿va? El mínimo de B en CKP cerradura, ¿sale? Entonces, lo que vamos a demostrar ahora es que B de x1, t1 es mayor a 0. ¿Sí? De hecho, mayor o igual a 0. ¿Va? Y ya saben que hay que hacerlo por casos, hay que fijarnos en la tapa, en la frontera lateral del cono, etc. Y en el cono, en el interior del cono, ¿no?
Entonces primero, si x1, t1 pertenecen a la base del cono, pues ya saben que eso quiere decir que t1 es 0, ¿no? Y entonces b de x1, t1 es u0 en x1. Ajá. La t es 0, ¿ok? Entonces me queda más m, ¿sale? Más m, ¿va? Y esto es mayor o igual a 0, ¿no? Eso es mayor o igual a 0, ¿ok? Porque la m es el supremo del módulo de la u0, ¿no? ¿Ok? Entonces en ese caso tenemos el resultado que queríamos. Luego, ¿no? Entonces esto es por definición de la m. Bueno, si ahora x1, t1 está en CK, ya saben que es capa, ¿no? CKP, esto está en este abierto, entonces es un punto interior. x1, t1 es un extremo interior, ¿ok? Y entonces se valen mis condiciones necesarias para la existencia de esto, que es que las derivadas se anulen, es decir, que bt en particular más a punto gradiente de b evaluado en x1, t1 vale 0. ¿Por qué? Porque esto se anula y esto se anula. Acuérdense que aquí, aunque no se lo ponga, esto es nabla en x nada más, ¿no? Pues si esto ocurre, si esto es 0, entonces esto es mayor o igual a 0, pero como esto es estrictamente positivo, la b es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces b de x1, t1 es mayor o igual a 0. ¿Va? ¿Sale? ¿Va? Entonces, y fíjense, si el mínimo es mayor o igual a 0, eso me dice que entonces b es mayor o igual a 0, la solución, más bien la b, en todo CKP. La b es solución de una ecuación diferencial, ¿no? Que es la que tenía que acá, nada más que trae un signo, la inhomogeneidad, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, por lo tanto, tenemos que caray. Permítanme. Ok. Por lo tanto, ahorita escribo eso. Andan haciendo ahí algo raro en el estacionamiento. Ok. Este es el caso en el que esto es un punto interior. Y entonces, falta el caso, finalmente, si tienen que x1, t1 pertenece a la
frontera lateral del cono, el argumento es el mismo, todo ha sido lo mismo, ¿no? Igual que antes, se sigue que la derivada direccional, ahora evaluada en x1, t1, es ahora menor o igual a 0. ¿Están de acuerdo? En el caso pasado lo explicamos geométricamente por qué pasa esto, ¿no? Geométricamente, no más eso, analíticamente, porque esto se debe a una desigualdad, ¿no? Al hecho de que b en x1, t1 es mínimo, ¿sí? Pero en el otro caso era mayor o igual a 0, aquí es menor o igual a 0, obvio, porque es mínimo. Pero el argumento, repítanlo, de la lección pasada es el mismo, ¿sí? Entonces ahora es menor o igual a 0, y eso me dice que entonces b más beta prima evaluado en x1, aquí me faltó por b, en x1, t de x1, esto es mayor o igual que menos b de t más a punto gradiente de b, ¿ok? En x1, t1, ¿sí? Y esto es mayor o igual a 0, ¿no? Porque ahí está multiplicando por un menos, ¿sí? Entonces, esta desigualdad viene de la desigualdad diferencial que obtuvimos al principio. O sea, nada más estoy despejando esto. Y esto viene de esto de acá, ¿no? Y vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? B más beta prima es estrictamente positivo y entonces B de x1, t1 es mayor o igual a 0, ¿sí? Entonces, por lo tanto, B es mayor o igual a 0 en todo CKP. En particular, esto es si solo si e a la menos beta prima t por u de x, t, escribiendo la definición de b, es mayor o igual que menos m menos t por f. ¿Ya vieron? Ya nos salió prácticamente la desigualdad a la izquierda. Nada más acuérdense que aquí está por b prima y beta prima y nosotros lo queremos con beta, ¿no? Acuérdense otra vez, ¿por qué tenemos que agarrarnos el beta prima en lugar del beta? ¿Se acuerdan? Acuérdense. Antes de que se los diga, acuérdense. Acuérdense que el argumento no jala no necesariamente jala con beta, porque beta podría ser 0. Beta podrían tomarlo 0. Bueno, más bien, podría ser 0. Sí, no sé si le puse... B es mayor o igual que menos beta. No le puse numeración a esto, pero... ya lo sabían, ¿no? Ya lo sabían. Entonces, beta es una constante no negativa que satisface esto, ¿sí? Pero el problema es que podría ser 0 y satisface esto en el cono. Es dependiente del cono. Podría ser 0. Es ok. Si es 0, no jala el argumento. Porque si fuera 0, acuérdense que si aquí lo hicieran con beta en lugar de beta prima, si ponen beta y es 0, entonces dices, bueno, esto por esto, que esto sea mayor o igual a 0, no necesariamente implica que b es mayor o igual a 0, porque no sabes qué signo tenga esto, ¿no? Entonces por eso hay que pedir esto y luego trabajar con el beta prima. ¿Sale? Entonces, igualito a antes, lo único que hay que hacer es estimar esto, ahora por abajo, y
tomar límite después cuando beta prima converge a beta y ya está. Ajá. Sí. Ok. Entonces, si no lo voy a poner todo, porque el argumento es el mismo. Igual que antes, concluimos que, ya lo hice, repítanlo para este caso, e a la menos beta t por u de x, t es mayor o igual que menos m menos t mayúscula por el supremo sobre c kappa p de a la menos beta t por f, el módulo. Y ya tenemos la desigualdad de la izquierda. Pues así pues, concluimos que el supremo sobre c kappa de e a la menos beta t por u es menor o igual que el supremo sobre la base de la condición inicial más t por el supremo de c kappa por e a la menos beta t por f. Y esto era lo que queríamos demostrar. ¿Saben? Bien, entonces hay dos corolarios a esto. ¿Va? Hay dos corolarios que son muy importantes, que nos hablan. Ya habíamos hablado de cuál era el significado físico de esto. Y me dice que la solución nada más depende de los valores en el cono. De los valores de U0, la condición inicial, y F en el cono. Acuérdense que la F es conocida. Eso me está diciendo, otra vez, eso me está diciendo que si ustedes están en este punto y están en este tiempo, aquí está su cono, eso me está diciendo que cualquier efecto de la condición inicial acá afuera o de F aquí afuera no me afecta a mí que estoy parado en este punto, a menos que transcurra un tiempo suficientemente grande para que el cono crezca y agarre el efecto, porque es la condición inicial y la F la que afectan, la que determinan la solución. ¿Sí? Entonces eso me dice otra vez que las soluciones, las perturbaciones en las condiciones iniciales se propagan con velocidad finita. ¿Sí? ¿Sale? Ok, pero ahora, ¿cuál es el significado físico? Este también es el matemático. Este es un resultado matemático también, ¿eh? O sea, esto demuestra que las perturbaciones se transmiten con velocidad finita. Ajá. Nada más que estoy seguro que no les gusta como lo anuncié, porque dicen, ay, velocidad, ¿eso de qué? Eso es de físicos. No, así es. Ajá. El hecho de que algo tarde un tiempo finito en llegar quiere decir que que su velocidad es finita, ¿no? Un tiempo finito y positivo. ¿Ok? Si les digo, porque a mí me queda clarísimo, pero si yo les digo en un examen, demuestra que las perturbaciones iniciales se transmiten con velocidad finita para este tipo de ecuación, ¿qué hacen? Porque se los estoy platicando y ya les dije cómo, hay que escribirlo. Acuérdense que tener ideas no significa nada, hay que desarrollarlas. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver qué significa esto. Corolario. Corolario 1. Sean ahí B y F continuas en Rn cruz 0 infinito y ahí satisfacen
Recuerden que 1 es la condición del cono y U0 es continua sobre Rn, ¿va? Entonces existe a lo más una solución de clase C1 en Rn cruz 0 infinito, intersección las funciones continuas en Rn cruz 0 infinito, de 2. Acuérdense que 2 era el problema de Cauchy para la ecuación que estamos estudiando, ¿no? Ese es el corolario. Entonces, ojo con lo que está diciendo. No voy a demostrar existencia. Ya saben cómo probar existencia. Ajá. Eso no me importa ahorita. El corolario no dice que existe solución, dice existe a lo más. Este es un resultado de unicidad. Entonces, para demostrar que existe a lo mucho cuidado, para demostrar que existe a lo más. Ajá. Si aquí dijera, si el corolario dijera, entonces existe una solución de esto, hay que probar existencia. Pero dice, existe a lo más. Es decir, lo que vamos a hacer es suponer que si hay solución, es única. Eso quiere decir demostrar que existe a lo más una solución. Ajá, que a fin de cuentas quiere decir, vamos a suponer que hay dos soluciones y por lo tanto la solución es única. ¿No? ¿Ok? Bien, la demostración es facilísima. Demostración. Entonces supongamos que U1 y U2 son soluciones de 2. Y definimos U igual a U1 menos U2. Entonces, mucho ojo, la ecuación es lineal. ¿Eso qué quiere decir? Que la suma de soluciones es solución, la resta de soluciones es solución. Eso ya lo saben de ordinarias, ¿no? Entonces, como U1 satisface la ecuación y U2 satisface la ecuación, entonces escriban las ecuaciones por separado, ¿no? U1t más la suma de los AI por las derivadas respecto de xy de U1, todo eso, y luego para U2, réstenlo. Eso quiere decir que esto satisface el problema homogéneo, ¿no? Es decir que UT más la suma de los AI por la parcial xy de la U más la BU es igual a 0, ¿no? Porque cada una, el lado derecho de cada ecuación para U1 y U2 es igual a F, restando F menos F pues les da 0, y la condición inicial de U, ¿quién es? Es el 0, ¿sí o no? Es el 0, ¿no? Porque U1 satisface la condición inicial y U2 satisface la condición inicial, su resta satisface la condición inicial homogénea, el 0. Ajá. ¿Ok? Bueno, eso quiere decir que si satisface la ecuación, satisface esta estimación a priori, pero con U0, 0 y con F0. Ajá. Pues entonces, eso quiere decir que el supremo sobre C kappa P de E a la menos beta T por U es menor o igual a 0. Y ya estuvo, ¿no? Porque esto es si solo si U es idéntico a 0 en C kappa P. Y acabamos, ¿no? Entonces, está claro que si esto es menor o igual a 0, esto es si solo si o es 0, ¿no? Porque esto es lo mismo que E a la menos beta T por U menor o igual que 0, mayor o igual a 0, ¿no?
Lo quitan y entonces sube 0. Ok. Y uno puede decir, oye, pero nada más demostraste que son iguales en C kappa P. Sí, pero es para cualquier C kappa P. Es decir, no hay cono donde sean distintas. Son la misma. ¿Sale? Entonces, vean que no nada más tiene un significado interesante. No nada más nos habla una propiedad cualitativa de las soluciones, que es la propagación de las perturbaciones con velocidad finita. También nos está diciendo la solución es única, es algo analítico, una propiedad analítica. La solución es única. ¿Ok? ¿Qué es lo interesante de esto? Que yo lo probé sin método de características. Ahora, ya vimos que el método de características es buenísimo. Pero si yo le voy a encontrar una desventaja, son las hipótesis. Sí, ni modo, hay que decirlo. Las hipótesis son pesadas. ¿Ok? Con teoría más avanzada, teoría que yo doy hasta ecuaciones parciales 3, por cierto, se puede probar que existe solución, nada más asumiendo que A, I, B, F son continuas. Nada más con eso. Pero para probar eso pues es muy pesado, hay que llegar hasta parciales 3, ¿no? Entonces, el punto es, bueno, si tú te las arreglas para demostrar que existe solución con estas hipótesis, vean que estas hipótesis, esto continuo, no nos aseguran, no nos permiten usar el teorema de el método de características, ¿no? No nos lo permite usar porque para características necesitamos asegurar que todas estas son C1, ya lo habíamos visto. Necesitamos que eso sea C1 y que U0 sea C1. ¿Sí? Entonces dices, híjole. Bueno, el chiste de esto es, si tú te las arreglas para probar existencia con menos hipótesis, por ejemplo estas, la solución es única. Ya te hicimos el trabajo de unicidad, ahí está hecho. ¿Sí? ¿Ok? Entonces es una prueba de unicidad independiente de la que habíamos visto. ¿Por qué les doy esta? Esta es más importante, más trascendental, yo diría. La otra es muy particular de ese tema. O sea, no voy a volver a probar unicidad de esa manera con Picard y... No, ni en su vida lo van a volver a hacer. ¿Sale? Cuando uno quiere probar unicidad en ecuaciones parciales, encuentra una estimación a priori. Ya les había dicho que además la estimación a priori también ayuda a probar existencia. Pero ese es tema igual para parciales 3. Parciales 2 y 3. No es algo fácil de mostrar cómo es que la estimación a priori produce la existencia. En este primer curso les puedo dar un hint de cómo. Fíjense, esto es una norma, al menos aquí en CKP es una norma. Ajá. Olvídense ahorita de este factor. Y vamos a hablar, ¿por qué está aquí este factor E a la menos beta t? ¿Cuál es el punto de esto? Ok, al final hago un comentario de eso. Pero a fin de cuentas lo que me está diciendo, aquí hay como una norma de una U. Una norma del Supremo, ok. Me está diciendo que esa norma del Supremo, esa norma, sea lo que sea que esto signifique, está acotada por esto. Fíjense, U0 está dada, la F está dada. Todo esto es una constante, entonces dada. Es una constante que le ponemos ese. Ahí está. Bueno, ¿cómo pruebas? Esta es mi estimación a priori. ¿Cómo pruebas entonces que eso implica existencia? Lo que se hace en análisis funcional es que se construyen aproximaciones a la solución de alguna manera. Hay 1000 maneras de hacerlo. Hay 1000 métodos, hay métodos por regularización, linearización y punto fijo, Galerkin, separación, hay un montón de maneras de hacerlo. ¿Sí? Ok. Con semigrupos, ok, bueno. Aproximas. Y el segundo paso es muestra que tu aproximación satisface la estimación a priori. Eso es lo siguiente. Si ustedes muestran que su aproximación a la solución satisface la estimación a priori, entonces imagínense que tienen una aproximación UN. ¿Va?
en un espacio de Banach. Pónganle que lo logramos probar en algún espacio de Banach, ¿ok? Con una propiedad adecuada. La voy a decir, puede que no sepan lo que signifique, pero reflexivo. Okay. Este espacio de Banach es un espacio de Banach, ¿ok? De Hilbert también, de hecho en muchos casos son de Hilbert, no todos, pero hay varios importantes. Imagínense que ya probó que la estimación a priori se satisface por las aproximaciones en un espacio de Banach que tiene la propiedad de este espacio de que toda sucesión acotada tiene una subsucesión convergente o convergente en alguna topología. Entonces, como ya probaron que las aproximaciones satisfacen esto, es una sucesión acotada aquí, le extraen una subsucesión convergente en una topología, no necesariamente es la misma que el espacio, pero le extraen una subsucesión convergente y obtiene un límite en alguna topología. Ese límite, en la mayoría de los casos, es la solución. Así se prueba existencia. Así es como la estimación a priori produce la existencia. Nada más que, como pueden ver, pues hay que hablar de un montón de cosas antes de poder hablar de esto, ¿no? Por eso es que en este primer curso nada más vamos a lidiar con el significado en cuanto a unicidad de la estimación a priori y el significado en cuanto a la estabilidad de soluciones, que es lo que viene. Es el segundo corolario. Déjenme ver cómo va la cámara. Ok. Ok. A ver ahora. No borré esto porque voy a necesitarlo una vez más. ¿Sale? Corolario 2. Corolario 2. Sean ahí B, F1, F2, funciones continuas en Rn cruz 0 infinito con AI que satisface la condición del cono, ¿vale? Y U01, U